Feliz sábado, tengan todo el día de hoy. Amén. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenida nuevamente, volverla a ver. Hermano Frank, hermana Ramona, que Dios sea con ustedes el día de hoy y el resto de la semana que se nos avecina. Hoy vamos a tener otro especial muy por mi hija Valentina. Y yo meditando hace poco, en un versículo dice Jesús, dejad venir a mí los niños y no le impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Me acuerdo que cuando Valentina tenía 1 añito, yo me ponía a bailar con ella música del mundo. Y un día de esto voy a poner un video para que usted vea un cortecito así. Y ahora cuando la veo cantar a la honra y gloria de Dios, veo que vale la pena encomendarlo, porque a veces uno de padre le niega el reino de los cielos y se lo induce al reino del infierno, que se los entrega a veces a Satanás uno. Pero nunca es tarde para hacer el cambio. Entonces mi hija Valentina va a tener un especial para la honra y gloria de Dios. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, Señor, gracias porque aquí estamos en tu casa de adoración, Señor, y te pedimos que este himno sea agradable para ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Gracias Valentina, ¿verdad? Por el especial. No es que cortamos la pista, no sé, hay que chequear porque algunas pistas no están completas, se paró ahí. Así que en esta mañana, bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. Bonito, como decía el himno, ¿no? Debemos ser una familia en Cristo el Señor, ¿verdad? Así que quiero... en esta mañana, abran sus Biblias, antes de orar vamos a tenerlo ahí. Vamos a estar en Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, cuando lo tengan, digan amén. Ahí está ya casi al finalizar la Biblia un poco. Segunda de Timoteo capítulo 3. Y yo voy a leer el texto clave que se encuentra en Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 3:12. Dice de la siguiente manera: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Okay? Ese es nuestro texto clave, así que ahí inclinen sus rostros y vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, una vez más aquí estamos en tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que no hay nada bueno en nosotros.
Oh Señor, que tu Hijo Jesús nos pueda cubrir con su manto de justicia, para que, Señor, siendo un siervo inútil, podamos presentar tu palabra, y que sea la palabra, Señor, el que nos hable a cada uno de nosotros, y que podamos ser llenos de tu Espíritu, Señor, y nos pueda traer, Señor, arrepentimiento a nuestras vidas, para que podamos ser convertidos, Señor, y que Cristo pueda vivir en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue el más que escribió en el Nuevo Testamento. Es uno de los más que escribió cartas y epístolas en el Nuevo Testamento. Y todos conocemos, si yo preguntara quién era el apóstol Pablo, ¿verdad? Muchos dicen que Pablo era una persona bien bajita, antes de ser Pablo, ¿verdad? Se conocía como Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso, verdad? Dice, ¿era qué? Perseguidor de la iglesia, o sea, perseguidor de los cristianos. Pablo era por eso, a veces usted puede creer que está haciendo algo bueno por una causa, pero en realidad no se da de cuenta que lo está haciendo mal. Y Pablo, en su creencia, ¿verdad? Como judío, como judaizante, él, como fariseo de fariseo, como dice él era defensor supuestamente de lo que él creía que era la ley, ¿no? Entonces seguía a los cristianos. Entonces entendemos por la palabra de Dios que Pablo se encontró ¿con quién? Camino a Damasco, él se encontró y él fue derribado al suelo, ¿no? O sea, se encontró con una luz brillante y esa luz le dijo, ¿cómo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿quién estaba persiguiendo a Pablo? Iba en busca de cristianos, ¿para qué? Para matarlos. Pero ¿quién fue, entendemos por la palabra, que dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Jesús, ¿verdad? Jesucristo, al que conocemos, Jesús el Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿se dan de cuenta, hermanos? El que persigue a un hijo de Dios, ¿a quién está persiguiendo? Jesús vela por sus hijos, ¿cierto o falso? Así que tenga eso en mente. Por eso le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Así que no crea que usted está solo. Nunca ha estado solo y nunca estará solo. Así que este apóstol, Saulo de Tarso, cuando se encontró con Jesús, ustedes saben, después quedó casi ciego, ¿verdad? Ciego, y lo llevaron allá. Y tuvo que orar por él, pero dice la palabra de Dios que Pablo se quedó. Dice siempre que algo, algunos dicen una cosa, otros otra, ¿verdad? Pero verdaderamente no sabemos qué era. Él decía que tenía un aguijón. Y no sabemos bien, algunos dicen que se quedó con medio ciego, ¿verdad? Con la ceguera, otros dicen otras cosas. Pero algún día cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar a Pablo cuál era ese aguijón, ¿verdad? Y después de encontrarse con Jesús, es interesante porque el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Su vida fue ¿qué? Cambiada. Era un apóstol que perseguía y ahora Pablo empezó a hacer ¿qué? A ser perseguido. Perseguido. ¿Se dan de cuenta? El perseguidor se convirtió en perseguido. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. Y entonces encontramos aquí en 2 de Timoteo, el libro, la carta o epístola a Timoteo, se llama así, 2 de Timoteo, porque hay primera y hay segunda. 2 de Timoteo fue escrita a un joven que se llamaba a sí mismo Timoteo. Y esta epístola o esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo. Él estaba preso, ¿ok? En la ciudad de Roma por segunda vez. Esta era la última vez, cuando usted lee la epístola de Timoteo, o es una carta en realidad lo que él le manda a Timoteo, una pequeña carta que, si usted se fija, tiene 4 capítulos. En el capítulo 4 usted se va a dar de cuenta que él le dice a Timoteo que él sabe que ya va a morir. O sea, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él sabe que va a morir. ¿Okay? Él dice, ya estoy para ser
O sea, él iba a ser muerto porque estaba preso. Entonces, ahora yo lo que quiero que ustedes vean, Pablo estaba preso. Y en los tiempos de Pablo, lo que se llamaba una mazmorra, no era una cárcel. Hoy en día usted va a visitar a los presos y a algunos les gusta estar allí, ¿no? A veces salen, usted no ha visto una persona que lleva mucho tiempo en la cárcel y sale y vuelve a hacer las mismas fechorías y vuelve ¿qué? O sea, no sabe vivir afuera, porque a veces aún dentro de la cárcel le dan todo, le tienen todo, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, imagínese Pablo allí encerrado, un piso de concreto, no tiene un matre como el que usted duerme, no tiene las facilidades de un baño como usted y yo la tenemos, los animales que se movían por allí, el frío que hacía, no había luz, y con todo y eso sus manos posiblemente, como en otras ocasiones, estaban ¿qué? Sus pies también. O sea, las condiciones que este hombre está escribiendo, usted y yo en realidad no nos las imaginamos, pero si usted ve una película, a veces usted puede ver un poquito. Y Pablo le está escribiendo a Timoteo desde la prisión. Y entonces ahora vamos a ver el contexto de ese texto que él dice: y también todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. ¿Okay? Pablo entendió lo que él por qué estaba hablando de esa manera. Y entonces le escribe a su hijo espiritual Timoteo. Y en el capítulo 4 hacía mucho frío también, porque en el capítulo 4 usted se da de cuenta cuando usted lo lee que le pide a Timoteo que le traiga un abrigo. Y libros, pergaminos en ese entonces, pieles de cuero, escritas para él poder seguir estudiando. O sea, ¿se dan de cuenta este hombre? Entonces, ahora vamos a 2 de Timoteo, vamos a empezar desde el capítulo 1, ¿ok? En el contexto. Lo tenemos 2 de Timoteo 3, vamos a leer todo el capítulo del 1 al 17. Dice de la siguiente manera: también debes saber esto. Recuérdese que le está escribiendo a Timoteo desde una prisión, está preso. Que en los postreros días, algunas versiones dicen en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. O sea, Pablo sabía y él entendía que después de su muerte, en realidad, y hoy en día abarca hacia nosotros, que entendemos que estamos viviendo en los últimos días, dice que vendrán tiempos ¿cómo? Peligrosos, ¿ok? Ahora, ahí va a hablar de un sinnúmero de cosas, que hay algunas palabras de ella, como le mencioné, quizá usted no la va a entender, no tenemos el tiempo, pero usted, como le dije, vaya a otras versiones de la Biblia, en los celulares usted puede encontrar de gratis, en el internet, otras versiones, y lea el capítulo en otras versiones, y usted va a entender muchas de estas palabras. Dice entonces Pablo, le está diciendo a Timoteo, le dice, tú debes de saber esto. O sea, está instruyendo a Timoteo, era un joven y él lo estaba instruyendo. Entonces le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Ok? ¿Usted ha visto eso? ¿O ha oído eso? Hay personas que todo es para quién. Es para mí y es para mí y es para mí. Amadores se aman a ellos mismos. No existe otra persona, solamente ellos. Dice, ¿cómo sigue diciendo? Habrá ávaros. Usted sabe lo que significa avaro, ¿no? Vanagloriosos. Como Carmen hizo, ¿no? Dice, hombre, que soy lo último, ¿verdad? La última Coca-Cola en el desierto. Ahora yo pregunto, ¿usted ha visto eso en la sociedad? ¿Se ve o no se ve? Y quizá usted puede decir, no, pero esos son personas que tienen mucho dinero. ¿Usted cree que habrá personas pobres también? Así que todos podemos caer en eso, ¿no? Dice, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. No hay, hoy en día no hay. Hoy en día no hay, eso no se encuentra, eso era antes.
Personas, niños, jóvenes o aún más, mayores ya que tienen a sus padres, a veces ¿qué? Desobedientes. Hoy en día eso es fácil. ¿No ha visto ustedes a veces que un niño, a veces hasta las madres le tienen miedo a un niño? Como que el niño le dice a la madre lo que la madre o el padre tiene que hacer. Y yo digo, wow, pero ¿cómo hemos llegado a este momento, no? Antes había respeto, ¿no? Hoy en día es triste, hermanos. Pero Pablo dice que habrá esta clase de personas en la sociedad, ¿no? Está profetizando. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Pablo como que quiere abarcar todo, ¿no? Aborrecedores de lo bueno. ¿Ah? Y no se crea que está hablando de una comida allí o lo mejor que a usted le guste bien preparado. No está hablando de eso. Usted aborrecería, qué sé yo, a eso que le gusta más comer. No sé, hay diferentes países acá, pero ahí una cosa bien sabrosa, lo más que a usted le gusta comer, usted aborrecería eso. O sea, Pablo no está hablando de eso. Dice cómo, aborrecedores de lo bueno, traidores, ¿qué más? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que ¿qué? De Dios. Usted dice, wow. Pero eso sucederá ¿en qué? En los postreros días. ¿Qué más sigue diciendo? Que tendrán apariencia de piedad. ¿Ok? Pero negarán la eficacia de ella. Y le dice a Timoteo, ¿a estos qué? Evita. Pablo le está dando un consejo de toda esta clase de personas, la cual dice que vendrán tiempos peligrosos. Ahora, los tiempos, cada vez que usted vive, hoy en día quizás nosotros, los más mayores que estamos aquí, ahora quizás es un poco normal, pero hay cosas hoy en día que cuando usted era joven, usted dice, wow, usted nunca creería que lo que está sucediendo hoy en día iba a suceder, ¿no? O lo que hoy en día se llama normal, usted para su tiempo, si uno de nuestros padres o nuestros abuelos se levantara y ve las cosas que están sucediendo hoy en día, ¿qué usted cree? Antes para una persona, uno de nuestros antepasados, usted decir que usted era del sexo opuesto, o sea, que usted era homosexual o era lo que era, usted le decía eso. O sea, con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que menospreciamos a estas personas. Porque todas estas personas, Dios murió por ellas, ¿verdad? Y tienen la oportunidad de ¿qué? De Dios puede convertirlos, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Pablo está exhortando a este joven y le está diciendo todas estas cosas. Y le dice, todo esto evita, o sea, entonces sigue diciendo, ya vimos que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Yo estoy leyendo de la versión Valera del 60, quizás alguna versión de usted dice algo en diferentes palabras. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, ¿verdad? O sea, estas personas, Pablo le está diciendo, que tendrán apariencia de piedad. ¿Ok? Hay muchas personas, hermanos, que tienen apariencia de piedad. ¿Ok? Que usted puede creer, y yo sé que usted en algún momento en su vida quizás ha tenido esta oportunidad de ver esas personas que usted creía o usted cree que estas personas estaban ayudando, querían ayudarlo o hacer algo por usted. O sea, tenían, como dice Pablo, esta apariencia de piedad, de que se preocupaba por usted.
Pero después se dio de cuenta con el tiempo que lo que quería que era. A veces están las jóvenes y vienen jóvenes también y ven una muchacha que se ve bonita, ¿verdad? A la apariencia, y ellos se hacen lo que ¿ah? Tratando de buscar a la muchacha, y usted se da de cuenta que al fin y al cabo lo que quieren es que pasar el tiempo. Después deja a la muchacha embarazada y se van. Tenían apariencia de piedad. Se creía que en realidad amaba a la muchacha, amaba a la joven, pero en realidad lo que quería era ¿qué? ¿Se da de cuenta? Burlarse de ella. Y muchas jóvenes lamentablemente caen en esta situación. Porque hay muchos, como dicen los dominicanos, muchos tigres, ¿no? Que en realidad, hermanos, es triste, o sea, cómo la gente puede llegar a estas cosas. Y cómo desgracian, ¿verdad?, la vida de estas jóvenes. Por eso tienen que prestar mucha atención al consejo de Dios. Porque de estos son los que se meten en las casas. ¿Okay? Lo que está sucediendo aquí es, cuando Pablo está hablando, por eso se le dice la expresión mujercillas cargadas de pecado, cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Era que estos hombres que tenían apariencia de piedad buscaban a las personas más vulnerables. Posiblemente, cuando leí el comentario, dice a personas que cuando el esposo se iban a las casas para llevarle, tratar de convencer a estas mujeres, estas mujercillas, como llaman aquí, cargadas de pecado, para introducirles. Porque recuérdense que Pablo en el capítulo completo que vemos, y sigue diciendo el 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo. Pablo también en otras ocasiones dice que ya no estamos, el cristiano no debería, está bien cuando usted empieza, pero después no debería un cristiano que lleva 10, 15, 20 años, él le llama como comer comida de niño, sino que ya debía de estar comiendo ¿qué? Vianda. O sea, cosas duras. Pero hay personas que dicen que hay conciencias débiles, que cuando estas personas, en este caso él estaba mencionando a estas mujeres, y dice que estas mujeres, por ejemplo, estas personas con apariencia de piedad, iban a la casa y creían toda clase de doctrinas. ¿Ok? Y es interesante, hermanos, porque hoy en día usted se da de cuenta que hay muchas personas de la misma manera que son llevados por vientos de doctrinas. ¿Ok? O sea, todo lo que le dicen, lo creen. Y más todavía, si lo dice fulano de tal, que tiene una posición alta, que tiene un conocimiento, que fue a universidades, si fulano lo dice, yo lo creo. Y Pablo, recuérdense que Pablo, si era en estudio, Pablo dice yo más que todo. ¿Okay? Pablo era un erudito en su tiempo. Pablo conocía la ley perfectamente. Pablo sabía de letras. Aún hoy en día los eruditos, los que estudian las epístolas de Pablo, y a veces usted lee, el mismo Pedro dice que las cuales son difíciles de entender, y los doctos la toman para su propia ¿qué? Perdición. Porque hay cosas que Pablo dice que si usted no va al contexto, si usted no va a las mismas cartas de Pablo, primeramente, al capítulo, a la carta que él escribió, a todo el libro, a toda la escritura, usted no va a poder entender. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar las cosas y las va a torcer. Por eso usted se da de cuenta que hay tantas denominaciones, ¿no? Y todo el mundo decir, yo tengo la verdad. Esta iglesia tiene la verdad. Usted va a otra iglesia y le va a decir, esta iglesia tiene la verdad. Y usted dice, pero espera un momento. Están como los políticos.
Los políticos. Exacto. Se monta uno y dice, yo voy a arreglar esto y voy a hacer esto y esto y esto y esto. Aquí es donde es la verdad. La verdad. Entonces, es interesante porque el mismo capítulo Pablo le va a decir a Timoteo, por eso le dice que tenga cuidado, que todas estas personas, que hay personas que vienen y se entran a las casas de personas que en realidad lo que está diciendo es personas débiles mentalmente, o sea, que creen todo. Y uno de los problemas, hermanos, que tenemos es que la persona no estudia, no lee. ¿Ok? ¿Cómo usted, dígame usted a mí, cómo usted va a saber si si estamos en que usted va a esta iglesia, usted va a esta otra y va a todas las iglesias, usted se va a dar de cuenta que hablan diferente? Entonces la pregunta es, ¿cómo usted va a saber si fulano de tal está hablando la verdad? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cuál es la manera? Dígame. ¿Cuál es la manera? La manera es leyendo la Biblia. ¿Se da de cuenta entonces? Usted puede leer, vaya a la Biblia. Y Pablo más adelante le va a decir a Timoteo, le insta que estudie la palabra, que predique la palabra. ¿Por qué? Porque como dice aquí, estas personas, hermanos, tienen apariencia de piedad, pero ¿qué? Y ese es el problema, hermanos. Por eso siempre usted me va a oír diciéndolo aquí, no siga a ningún líder, no siga a nadie. No siga a ningún líder. Porque el ser humano, usted va a encontrar que puede tener apariencia de piedad, pero ¿qué? Y Pablo está instruyendo. Entonces sigue diciendo el texto. Estamos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, del 1 al 17. Así que sigue diciendo, verso 7. Estas siempre están aprendiendo, o sea, hablando de la mujer, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Siempre están aprendiendo. ¿Por qué? Aprendí una cosa, viene otro con otra cosa, la aprendí también. Viene otro con otra cosa, la aprendí también. Y hay un enredo de ideas en la mente. Y usted dice, espérate un momento, o es así o es así. Después llega a la conclusión, como va a decir pero es que yo creo, como dice Ramón, ¿verdad? Menciona, yo creo. Y hay un problema cuando dice, pero ahí tú dices esto, pero yo creo. ¿Cuál es el problema con el yo creo? Está con la misma palabra como empieza, el yo. Yo creo. Y entonces dice, nunca llega al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque se pasa oyendo aquí, aquel dice esto, aquel dice lo otro, aquel dice lo otro, pero no va a dónde. No va a la Biblia. Ahora, no es que usted simplemente, porque usted y yo podemos ir a la Biblia, y yo también puedo sacarle mi propia interpretación. Es que usted tiene que someterse a Dios y pedirle al Espíritu de Dios que le ayude a entender. Que sea Él que me ayude a entender qué es lo que Él quiere decir en su palabra. Sigue diciendo el verso 8, y de la manera que Janes y Jambres, nombres muy bonitos, ¿verdad? Le pondría eso usted a un hijo. Jambres y Janes resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Y usted dirá, usted va a buscar la única mención de Janes y Jambres, usted va a decir, ¿quiénes eran Janes y Jambres? No lo va a encontrar en la Biblia. No lo va a encontrar en ningún lado. Ahora, ¿quiénes eran Janes y Jambres? ¿Verdad? Por eso menciona, resistieron a Moisés. Quiere decir que existieron en la época de ¿quién? De Moisés. Y cuando usted busca en la Biblia, no está, pero en la literatura judía,
Janes y Jambres, ¿se recuerdan cuando Moisés fue alante del faraón con su hermano y fue a hacer los milagros allí? Y estos eran magos también que estuvieron allí. Y lo que Moisés hacía, ellos lo falsificaban. O sea, ellos se cree, según la costumbre judía, que estos eran de esos magos que estuvieron allí. Por eso dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, o sea, resistieron lo que Moisés, los milagros que Dios hizo a través de Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Dice aquí que hay hombres que resisten ¿a qué? A la verdad. Es interesante, o sea, miren el consejo que Pablo le está dando a ¿quién? A Timoteo. Dice que va a haber toda esta clase de hombres. Dice que hay hombres que resisten ¿qué? La verdad. Y eso es triste, hermanos, porque hay un problema y yo me he dado de cuenta, hermanos. Usted a veces va con la Biblia y le lee y le dice y trata de hacerle entender a las personas. Y es con la Biblia y la persona me dice, no, pero es que no. Es que ese versículo, eso que tú estás leyendo en el idioma tal, dice, lo que quiere decir es esto. No, pero es que no es así, es que tú tienes que entender. Es que tú no estudiaste hebreo ni griego. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Porque quieren que la verdad resiste la verdad. Tal como un escrito está, un sencillo. Es tan sencillo, hermanos. A veces usted lee un texto y usted dice, pero ¿qué más sencillo de eso? Por ejemplo, usted lee toda la Biblia y es porque es tan sencillo. Y la Biblia dice, se le llama siempre el Hijo de Dios. Tan sencillo. Y la gente, no, pero es que no es hijo de Dios. No puede ser hijo de Dios. Jesús no es hijo de Dios. Pero cuando usted va a la Biblia, lee y dice, hijo de Dios. El Padre le dice, mi hijo. ¿Qué más sencillo? Pero hay gente que resiste en ¿qué? La verdad. No es hijo de Dios. Ahí dice que es hijo de Dios, pero en verdad no es hijo de Dios. Y si usted es débil, ¿qué sucede? Duda. Sale por ahí diciendo, no, Jesús no es hijo de Dios. Pero usted se tiene que quedar ¿con qué? Pero hermano, hay personas que resisten la verdad y se dan y dicen, no, es que no puede ser, por esto y esto y esto y esto. Pero es tan sencillo, yo voy a la Biblia, todo el Nuevo Testamento tan sencillo, tantas veces que dice, el mismo Padre dice, este es mi Hijo amado. El mismo Jesús dice, mi Padre. Pregunto, ¿qué no se entiende? Y sigue diciendo el texto. Nos quedamos en el 8, ¿no? No lo terminamos completo. Dice la mitad, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Están corruptos de entendimiento, ¿por qué? Porque resisten ¿qué? A la verdad. Dice, reprobos en cuanto a la fe. Dice el 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, ahora miren qué interesante, o sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, hay tiempos peligrosos, hay hombres de todo lo que leímos, todas estas personas van a ver, en este caso le llaman las mujercillas, que se dejan llevar de todo viento y doctrina, que estas personas las usan ¿para qué? Y entonces ahora le dice, pero tú, en el verso 10, a Timoteo, has seguido mi doctrina o mi enseñanza, ¿ok? Pero tú has seguido mi enseñanza. Miren qué interesante. Conducta. Ahora, miren bien. Pablo le está diciendo a un joven, Pablo le enseñó a este joven, no solamente Pablo le está hablando, sino que Timoteo estaba viendo ¿qué? La conducta de quién. O sea, él no solamente hablaba, sino que ¿qué?
se conducía de la manera que hablaba. Recuérdense que Pablo está preso, ¿ok? Y es una carta que le está escribiendo. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pregunto, ¿Pablo padeció persecuciones? Ahora, la pregunta es, ¿por qué padeció Pablo persecuciones? Ya él lo había hecho. Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, empezando en el 10, pero tú has seguido mi doctrina, o sea, mi enseñanza. Que en realidad, ¿qué era lo que Pablo le estaba tratando de decir a Timoteo? No te desvíes para ahí, que tú has aprendido los retos. Y que Timoteo también iba ¿qué? A padecer ¿qué? Persecución. Ahora, Timoteo iba a padecer persecución, ¿sí qué? Vivía piadosamente. Lo están captando, ¿no? Una persona desordenada, como dice al principio, sin afecto natural. Una persona, como dice aquí, soberbio, blasfemo, amadores de sí mismo, avaro, vanaglorioso y toda esa lista que usted leyó. Pablo está haciendo un contraste entre esas personas y una persona que... Que se van a encontrar con personas así. Entonces, las personas que tienen esta característica, pregunto, ¿van a padecer persecución según Pablo? No. Y en última instancia, en realidad, ¿quién es el que trae la persecución? ¿Quién es el originador de la persecución? Cuando el enemigo cayó en el cielo, ¿a quién perseguía a Satanás, Lucifer, en el cielo? A los ángeles. Por eso cayó una tercera parte. Cuando vino aquí al planeta Tierra, en el jardín del Edén, ¿detrás de quién fue? Y usted sigue viendo en toda la Biblia y usted se da de cuenta que siempre ha habido una persecución, pero la persecución ¿contra quién? Y eso viene por ahí. Va a cambiar lo mismo. Le tengo malas noticias, que en realidad son buenas. Cuando usted quiere en realidad vivir en comunión con la palabra de Dios, usted va a padecer ¿qué? Persecución. Ahora, esa palabra de todas nos libra, hay que entenderla. Porque si usted se va a Pablo en el libro de Hechos, se da de cuenta que Pablo lo azotaron. A Pablo lo aprediaron. Oh, pero aquí dice que todas me libra el Señor. ¿De qué fue que lo libró? ¿Se da de cuenta lo que está diciendo Pablo? O sea, me apedrearon, me dejaron casi muerto, me azotaron. Y de todas me ha librado el Señor. ¿De qué lo libró? ¿Entiende ahora? Entonces ahora dice, después de decirle a Timoteo, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Pregunto, ¿por qué Pablo estaba en la cárcel? Por predicar. Por hablar de Dios. ¿Vivía el apóstol Pablo una vida piadosa? ¿Amaba el apóstol Pablo a Jesús? ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Y por qué usted y yo a veces decimos, Señor, ¿por qué? Todos los apóstoles pasaron ¿Se dan de cuenta? por eso mismo va a venir Jesús. Lo que fue, eso va a ser.
¿Estaba el Señor con Pablo? ¿Qué ustedes creen? ¿Pero dónde estaba Pablo? ¿Estaba Dios con él? ¿Usted está seguro? ¿Amaba Pablo a Jesús? ¿Se encontró verdaderamente Pablo para poder soportar estas cosas? De perseguidor vino a ser ¿qué? Perseguido. Y sigue diciendo el 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Ustedes se dan cuenta que el que engaña al fin y al cabo será engañado? Y sigue diciendo, pero persiste tú. Lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién las has aprendido. ¿De quién las aprendió? ¿Se dan de cuenta el testimonio aquí? El papel que está jugando el testimonio de Pablo. Que Pablo le está diciendo, persiste. Sigue diciendo, y que desde la niñez, ¿cuál era la base de Timoteo? ¿Saben? Los judíos a los 5 años le empezaban a enseñar las escrituras. Por eso Pablo, cuando Pablo dice aquí, y que desde la niñez has abrido las escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que de la niñez has sabido ¿qué? Si es a los 5 años, pregunto, ¿quién le inculcó las escrituras a Timoteo? ¿Fueron una base fundamental en su niñez, las escrituras? Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora miren qué interesante el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, cuando está diciendo aquí toda la escritura, en realidad está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hoy en día abarcaría, porque lo tenemos, pero para ese tiempo, aunque habían algunas porciones, pero no existía lo que se llama hoy el Nuevo Testamento. Y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buenas obras. Ahora pregunto, ¿usted quiere... Dice que la escritura es inspirada ¿por qué? Por Dios. Y dice que la escritura es ¿qué? ¿Útil para qué? ¿Usted quiere ser enseñado? ¿A quién me está llamando el texto? Si usted quiere que le enseñen, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde? La instrucción viene de usted estudiando ¿qué? La escritura. ¿Qué más sigue diciendo? Y esa escritura es útil para qué. ¿Usted quiere que la aprenda? Tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser redarguido? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde lo encuentra? En la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser corregido y yo queremos ser corregidos? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Tú y yo queremos ser instruidos en justicia. ¿A dónde tenemos que ir? Porque ¿cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. Ahora, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer ¿qué? Persecución. Si usted quiere acercarse al Señor, si usted quiere encomendarse a Dios, si usted quiere tener una relación con Dios más cerca, ¿qué va a suceder con usted? ¿Qué viene?
Persecución. Ahora, ya terminando, ahora es que empieza el sermón, pero no se asusten. O sea, todo esto es, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Si usted quiere, ¿qué? Consagrarse a Dios, ¿qué va a suceder? Si usted quiere consagrarse a Dios, la persecución, ¿usted cree que en su hogar va a haber persecución? ¿Usted cree que en el trabajo va a haber persecución? ¿Usted cree que en la escuela, en un bus donde usted vaya, en donde quiera que usted, si usted quiere ser verdaderamente un hijo de Dios, ¿cómo dice el texto? ¿Va a padecer qué? Persecución. Y Pablo sabía lo que estaba diciendo. Ahora viene la gran pregunta. ¿Está usted, no es para que conteste, estoy yo siendo perseguido? Como dice Fermín, ¿estoy siendo perseguido? ¿Sí o no? Es para meditar. Ahora, solamente lo voy a mencionar, después ustedes lo buscan en su hogar. Si ustedes van a la palabra de Dios, ustedes saben mayormente lo que llevan más tiempo en el conocimiento del adventismo, entienden que hay 3 Elías, ¿no? Han oído decir que hay 3 Elías. El primer Elías en el Antiguo Testamento. El nuevo Elías es Juan el Bautista, según Malaquías. Dice aquí, yo envío al profeta Elías, hablando de Juan el Bautista. Y el tercer Elías usted lo va a encontrar en el libro de Apocalipsis, proclamando siempre un mensaje, que son los mensajes de los 3 ángeles. El primer Elías, usted se da de cuenta, en el Primera de Reyes 18, usted se va a dar de cuenta que Dios levantó a Elías para hacer un llamado para volverse ¿a quién? A Dios. Y restaurar el altar. ¿Ok? Estaba Elías, estaba Acab y había una mujer, la esposa de Acab. ¿Ok? Cuando usted ve la historia se da de cuenta que Acab era el poder político, pero ese poder político no tenía, por decir así, hoy en día como usted lo entiende, a veces que dice no tiene los pantalones, como decir, a veces usted se va a dar de cuenta que hay, como dicen hoy en día, este hombre no tiene los pantalones, ¿no? La mujer es la que lo hace todo y saca acá y esto y lo otro. Pero usted se va a dar de cuenta que Jezabel dominaba a Acab. Y en realidad, quien quería ver muerto a Elías, ¿quién era? Jezabel, la mujer que se llama Jezabel. Y usted se va a dar de cuenta que en Primera de Reyes 18, allí Elías hace un llamado y se le enfrenta al mismo rey. Y el rey podía matarlo y no lo hizo. Y se le enfrenta y le dice en la cara, eres tú. ¿Eres tú quién? Porque el rey le dice, tú estás perturbando al pueblo. Y le dice, no, espérate un momento, eres tú. Y tu casa dejando ¿qué? Los mandamientos de Jehová. Y entonces sucede todo lo que sucede. Él hace un llamamiento, reedifica el altar. Miren qué interesante. Él reedifica el altar y llama a todos los que estaban allí a que se acercaran al altar, al pueblo de Dios, a que se acercaran verdaderamente a Dios. Y entonces usted se va a dar de cuenta que cuando después que sucede todo eso, que hacen el sacrificio, después llueve, el rey Acab se va a la casa, cuando llega al palacio, entonces allá se va a dar de cuenta que en Primera de Reyes 19, del 1 al 2 lo voy a leer. Cuando Acab le acaba de decir lo que ocurrió a Jezabel, mire lo que Jezabel dice. Primera de Reyes 19 del 1 al 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses.
y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto por tu persona como la de ellos. O sea, ¿qué es lo que le mandó a decir? No va a pasar el día de mañana sin que yo, ¿qué? Te mate. ¿Por qué querían? Entonces después sigue leyendo y Elías vino la persecución y se fue a huir. ¿Por qué? ¿Qué hizo Elías? Trató de restaurar ¿qué? Trató de traer la religión y predicar de que vivan piadosamente. ¿Qué vino para Elías? La persecución. Cuando usted va al segundo Elías, Juan el Bautista, y usted lee en Mateo 14, usted se va a dar de cuenta que está Herodes, está Juan el Bautista, añade una cosa más, está Herodías, otra mujer, y está la hija de Herodías. Hay 4 personajes. Y usted se va a dar de cuenta, hermanos, que a través de estas historias, Dios nos está diciendo la profecía de lo que va a ocurrir. Y usted se da de cuenta que Juan el Bautista, cuando usted en Lucas capítulo 3, Juan el Bautista fue llamado ¿para qué? Para allanar el camino. Para preparar ¿a qué? La venida del Señor. Y usted se va a dar de cuenta cómo vivía Juan el Bautista, lo que Juan Bautista comía, cómo vivía y lo que predicaba, llamando al pueblo al arrepentimiento. Entonces, Herodes, había un problema porque Herodes estaba viviendo con la hija de su hermano. Y Juan el Bautista se le enfrentó al rey en la cara y le dijo que rey, que tú estás viviendo ¿qué? En fornicación, o sea, están fornicando con la mujer de tu hermano. Y entonces usted se da de cuenta que entonces la mujer Herodías, la mujer de Felipe, de su hermano, entonces ahora la hija que era, que había un cumpleaños. La hija entonces ahora, la madre quería ver a Juan el Bautista ¿qué? Lo mismo que vimos con el primer Elías. La madre Herodías quería ver a Juan Bautista ¿qué? Muerto. Porque Juan el Bautista ¿cómo vivía? Piadosamente. Y ahora el enemigo trajo sobre Juan el Bautista persecución. Entonces, en el cumpleaños, la mujer quería ver a Juan el Bautista muerto. Pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer? La hija de ella, entonces, es interesante porque el rey Herodes le dice a la hija de Herodías, le dice, este es tu cumpleaños, yo te voy a complacer. Lo que tú quieras, pídeme hasta la mitad del reino que te lo daré. Y la historia dice que entonces ahora ella no sabía qué pedir, pero la mamá le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces la hija le dijo eso a Herodes, y aunque Herodes en realidad no quería, pero tuvo que acceder. Entonces ahora vemos que Juan el Bautista dijo, vayan, córtenle la cabeza a Juan el Bautista, y se la trajeron en un plato. ¿Por qué Juan el Bautista fue decapitado? Porque vivía predicando. Ahora, para concluir, en el Nuevo Testamento usted se va a dar de cuenta, hay persecución en el libro de Apocalipsis. Presenta en el capítulo 13 una bestia. A la mitad del capítulo presenta otra bestia. Presenta una imagen de la bestia que hará que se maten a todo aquel que no quiera adorar a la primera bestia. Ahora, tenemos que concluir. Pregunto, ¿hubo un Elías en el Antiguo Testamento? ¿Fue perseguido? ¿Hubo un Elías al empezar el Nuevo Testamento? Juan el Bautista fue perseguido, ¿por qué? Porque quería vivir piadosamente. Pablo fue perseguido, ¿por qué? Pregunto, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, ¿tiene que pararse el tercer día? ¿Qué usted cree?
Ahora hago la pregunta, ¿dónde está el tercer Elías? Ustedes saben, ya yo lo sabía porque siempre ha sucedido, antes de morir el que fue cabeza de la Iglesia Católica, que le llaman el Papa, ustedes saben, ya yo sabía de antemano que iban a haber muchas personas. Y yo, el mismo día que murió, porque algunas personas, ¿verdad? Las notificaciones llegaron y usted lo que veía era el título, ahora sí, ahora viene la ley dominical. Y usted va y todo, y yo veía, wow, ya yo lo sabía, y seguían llegando, y decía, la pieza de rompecabezas ya está. Tiene que ser este ahora sí que es verdad porque este es americano. Este es americano y tiene... Así decían del que murió porque era jesuita. Este es el de la pieza. Y ustedes saben, hermanos, que cuando impongan la ley, una ley de que del día de adoración, pregunto, ¿qué viene ahí? ¿Viene qué? La persecución. Ahora, con esto los dejo. Lo que quiero decirle a ustedes, la persecución, ¿vienen porque ahora pusieron un papa americano? Americano y con el... ¿Qué usted cree? Que también y con el presidente que tenemos. Van a ver más papa, dice ella. Siempre dije que cuando venga un papa, que va a pasar esto, que va a pasar el otro, y vienen otros y ahí va. Pero ¿con qué es que yo quiero que ustedes se vayan? Porque la gente está enfocado en qué. Este que está ahora va a traer la ley dominical. Miren, cuando usted lee la historia de la iglesia adventista, en el 1888-89, Alonzo T. Jones se paró frente a donde en ese tiempo él defendió la libertad de conciencia, porque en ese tiempo se quería poner lo que hoy en día se llama la ley dominical, en el 1888. Y hoy en día, hermanos, todo el mundo saturando, no, que ahora este papa sí es, enfocado ¿en dónde? En el papa. Y es cierto, cuando la ley dominical venga, ¿qué va a venir? La persecución. ¿Pero qué dice Pablo? La persecución va a venir porque yo conozco que este papa sí la va a tener. ¿Por qué viene la persecución? Entonces, ¿se da de cuenta lo que el enemigo quiere hacer? El enfoque que no quiere poner y muchas personas caen. El enfoque no, ahora sí, y mirando el Papa. El Papa estornuda y rápido para allá. El Papa se mueve aquí y mira, ahora sí. El Papa hace esto y ahora sí. Y dentro de la iglesia, hermanos, los que se llaman hermanos se están comiendo unos a los otros. Dentro de la iglesia, nuestros hogares se están cayendo en pedazos. Dentro de la iglesia, el cristianismo está viviendo una vida ¿qué? Vana. Como dice, bonitos por fuera, pero por dentro somos ¿qué? Entonces dice Pablo, el que quiera vivir piadosamente padecerá ¿qué? Persecución. Ahora la pregunta, termino ahora sí, ¿por qué no ha venido la persecución? Entonces, la persecución no va a venir por el Papa que ponga. Mire, hermano,
El Papa, los Estados Unidos, aún los Estados Unidos ahora mismo, Trump puede escribir una ley dominical. Y si Dios no quiere que esa ley se pase, no va a pasar. Porque el control lo tiene ¿quién? Dios. Y todo el mundo está enferrado y dice, sí, que la ley dominical, que venga y que venga y que venga. ¿Para qué va a venir? Pregunto, ¿estoy preparado? ¿A quién va a perseguir Satanás? ¿Te das de cuenta entonces por qué Pablo dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? ¿Quieres tú vivir piadosamente? Vamos a ponernos de pie para orar. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿O tienes miedo ahora? Dice, no. Algunos dicen, no, es que mejor no tomo este paso, porque si tomo este paso me va a ir mal. Hermano, no te enfoques. Recuérdese la última vez que hablamos. Llenos de Cristo. Cuando tú estés y yo estemos llenos de Cristo, el enemigo se va a irar. Cuando digan paz. Así que entonces que tu enfoque esté en quién. No digo que no, en algún momento vendrá. Pero de seguro vendrá cuando tú y yo empecemos a vivir piadosamente en Cristo Jesús. El enemigo se va a irar y la persecución vendrá. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido un Dios bueno, misericordioso con cada uno de nosotros. Señor, por favor, no sabemos, no podemos vivir piadosamente. Por nosotros mismos, Señor, somos malos. Somos personas, Señor, que en realidad, si tú no moras en nosotros, Señor, ¿dónde estaríamos? Ayúdanos, Señor, a ser piadosamente. La persecución vendrá porque vendrá. Pero, Señor, como Pablo, que podamos estar gozosos. Porque aunque lo persiguieron, él siguió agarrado de su brazo poderoso. Y aquel día, Señor, aunque Pablo pasó al descanso, aquel día el Señor lo va a resucitar. Señor, ayúdanos a mantenernos tomados de tu mano. Ayúdanos a vivir piadosamente, entendiendo que vendrá la persecución. Pero, Señor, si he estado contigo, tú nos vas a librar. Gracias, Padre, que tu presencia, Señor, siempre esté de nuestro lado, en Cristo nuestro Salvador. Amén.